La incoherencia interna, cuando tu mente y tu vida no van en la misma dirección. Quiero que hoy reflexionemos juntos sobre algo que, aunque no solemos hablarlo, pesa profundamente dentro de cada uno de nosotros, la incoherencia interna. Ese estado en el que tu mente dice una cosa, tu corazón siente otra y tus acciones terminan yendo en una dirección completamente distinta. Y quizá no te has dado cuenta, pero cuando vivimos en incoherencia, algo dentro de nosotros comienza a apagarse. Es como si tuviéramos una luz interna, una especie de brújula que nos indica lo que es bueno, sano y adecuado para nosotros, pero que dejamos de escuchar por el ruido exterior. Ese ruido que viene de las expectativas, las exigencias, las comparaciones, las opiniones ajenas. Y de pronto te descubres viviendo una vida que no es la tuya, una vida que parece correcta desde afuera, pero que por dentro te pesa. La incoherencia tiene un efecto directo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando actuamos en contra de lo que sentimos o pensamos, el cerebro lo interpreta como una amenaza, y entonces activamos el cortisol, la hormona del estrés. No porque el mundo sea peligroso, sino porque estamos traicionándonos a nosotros mismos. Déjame ponerte un ejemplo muy simple. Imagínate que alguien te pide un favor. Tú sabes que no puedes, sabes que no quieres, sabes que va a desordenar tu día o tu energía, pero aún así dices que sí. Y lo dices por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que te juzguen, miedo a parecer egoísta, miedo a perder la aprobación de otros. Cada vez que haces eso, aunque parezca pequeño, tu cerebro registra una incoherencia. Y la incoherencia desgasta. Desgasta la mente, desgasta las emociones, desgasta el alma. Vivir en incoherencia es como llevar una mochila invisible. Al principio pesa poco, pero día tras día, año tras año, la mochila se llena de pequeñas renuncias, de silencios acumulados, de sís que querían ser un no, de pensamientos que jamás dijiste, de decisiones que no querías tomar. Hasta que un día te preguntas, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué siento que me pierdo? ¿Por qué mi vida avanza, pero yo siento que me quedo atrás? Y ahí está la raíz, la incoherencia crónica. El ser humano necesita coherencia como necesita aire. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones van en la misma dirección, experimentas algo que todos anhelamos sin saber cómo llamarlo, la paz interior. Pero, ¿qué nos lleva a vivir en incoherencia? Muchas veces, historias del pasado que no hemos resuelto. Personas que nos dijeron que ser buenos era callar. Familiares que nos enseñaron que nuestra voz no era tan importante. Experiencias que nos hicieron creer que para ser queridos había que agradar, ceder, adaptarse. Y no lo hacemos por maldad, lo hacemos por supervivencia emocional, porque así aprendimos a funcionar para ser aceptados. Pero llega un momento en la vida en el que ese patrón empieza a chocarse de frente con nuestra salud psicológica y el cuerpo comienza a hablar. Ansiedad, tensión muscular, insomnio, irritabilidad. Todo eso muchas veces no es una enfermedad, sino un mensaje. Un mensaje que dice, no estás viviendo desde tu verdad. La incoherencia también aparece cuando actuamos desde el miedo. Miedo a perder una relación, miedo a que nos rechacen, miedo a equivocarnos, miedo a que nos juzguen. Y el miedo, cuando se convierte en el motor de nuestras decisiones, nos va alejando de lo que realmente somos, porque nadie puede pensar con claridad, amar con libertad o decidir con firmeza cuando vive a la defensiva. Te voy a plantar algo que quizá nunca habías pensado. La incoherencia no se corrige cambiando la vida externa, se corrige reconectando contigo misma, con tu esencia, con tus valores, con tus prioridades, con tu historia. Imagina que tu vida es un mapa. El mapa no sirve de nada si no sabes dónde estás. Y hoy, este primer panel es justamente eso, ubicarte en el mapa. Reconocer si estás viviendo desde tu verdad o si estás sobreviviendo desde tus miedos. Quiero que pienses en esas situaciones de tu vida en las que sientes un pequeño nudo en el pecho antes de actuar.
Ese nudo es muy importante. Ese nudo es tu mente diciéndote, esto no eres tú. O al contrario, ese alivio que sientes cuando haces lo que debes, aunque sea difícil. Ese alivio también es una comunicación emocional. Este sí eres tú. Vivimos en un mundo que nos empuja a actuar rápido, a responder rápido, a decidir rápido. Pero la coherencia necesita pausa, necesita reflexión, necesita observar, necesita reconocer qué cosas estás haciendo para no perder a otros y qué cosas necesitas empezar a hacer para no perderte a ti. En psicología siempre explico algo muy importante. La coherencia no es perfección. La coherencia es dirección. Es elegir una y otra vez, incluso en cosas pequeñas, la opción que te acerca a la persona que deseas ser. A veces será incómodo, a veces implicará decir no, a veces implicará tomar distancia, a veces reconocer que durante años actuaste desde patrones que ya no te sirven. Pero cada pequeño acto de coherencia libera energía emocional, te devuelve la claridad, te devuelve la fuerza, te devuelve a ti. Y esa sensación, la de volver a tu eje, es profundamente sanadora. Hoy quiero que te permitas algo, escuchar esa vocecita interna que llevas tiempo ignorando. Esa voz que te dice que mereces paz, que mereces respeto, que mereces relaciones sanas, que mereces una vida alineada con tus valores. Porque la incoherencia no se combate con culpa, ni con exigencia, ni con dureza. Se combate con conciencia, con amor propio, con pequeños gestos de autenticidad. En este primer panel hemos puesto el foco en comprender qué ocurre dentro de ti cuando vives desalineada de tus valores. Y en los próximos paneles verás que la coherencia no es un lujo de pocas personas. Es un camino accesible, práctico, posible para ti y, sobre todo, profundamente transformador. Cuando empiezas a vivir en coherencia, no solo cambias tú, cambian tus relaciones, cambia tu energía, cambian tus decisiones y cambia tu vida entera. Porque al final, vivir en coherencia es el acto más valiente y más liberador que uno puede hacer. ¿Qué son los valores? La brújula interna que olvidamos consultar. Quiero que hoy hablemos de algo que parece simple, pero que en realidad es una de las herramientas más poderosas para recuperar la paz interior: los valores. Y no me refiero a conceptos abstractos o palabras bonitas que se dicen de memoria, sino a esa brújula interna que define quién eres, qué te importa y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Muchas veces vivimos sin consultar esa brújula. Vamos corriendo de un lado a otro, cumpliendo expectativas, apagando incendios, intentando alcanzar estándares que ni siquiera elegimos. Y mientras tanto, esa brújula, tu brújula, se queda guardada en el fondo de un cajón, olvidada, llena de polvo, pero sigue ahí, siempre. Un valor es una verdad interna, una fuerza que te sostiene incluso cuando todo va mal. Es aquello por lo que estarías dispuesta a luchar, a cambiar, a sacrificar cosas. Son los pilares que te dan estabilidad. Valores hay muchos: la familia, la libertad, la paz, la honestidad, el amor, la disciplina, la espiritualidad, la salud, la responsabilidad, la justicia, pero no todos te definen. Cada persona tiene un conjunto único, personal, íntimo, y cuando no los identificas, cuando no los reconoces, terminas actuando según los valores de otros. ¿Te ha pasado alguna vez tomar decisiones no porque tú las sientes correctas, sino porque alguien te dijo que era lo que deberías hacer? Y te encuentras viviendo la vida de otra persona. Quiero que entiendas algo. Tus valores son tu identidad emocional. Son el puente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando ese puente está roto, aparece la ansiedad, el estrés, la sensación de vacío. Cuando el puente está firme,
aparece la calma. Hay un punto fascinante desde la neurociencia. Cuando actuamos según nuestros valores, el cerebro activa el sistema de recompensa. Es como una luz verde que se enciende y dice, esto es bueno para ti. Repite esto. Y por eso, aunque sea difícil, aunque implique decir no, aunque signifique decepcionar a otros, cuando tú eliges desde tus valores, sientes paz. Profunda, real, inmediata. Pero ¿por qué perdemos los valores? ¿Por qué nos desconectamos de ellos? A veces ocurre por exceso de ruido. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, comparaciones, expectativas externas, y ese ruido es tan fuerte que no nos deja escuchar nuestra voz interior. Otras veces ocurre por historias del pasado. Quizás creciste en una familia donde tus valores no eran validados. Quizás se te enseñó que tus emociones eran exageradas, que tus gustos eran raros, que tus límites eran egoístas. Y poco a poco, para ser aceptada, para no generar conflicto, te acostumbraste a apagar partes de ti. El problema es que cuando apagas tus valores, te apagas tú. Te voy a decir algo que puede sonar duro, pero es liberador. Muchos de nuestros conflictos emocionales no vienen de falta de fuerza, sino de falta de claridad. Claridad sobre quién soy. Claridad sobre qué quiero. Claridad sobre qué es importante para mí. Claridad sobre qué no quiero permitir más en mi vida. Cuando una persona no sabe cuáles son sus valores, vive a merced de las circunstancias. Reacciona en vez de decidir. Tolera cosas que no debería tolerar. Da explicaciones que no tendría que dar. Pierde energía en batallas que no le corresponden. Acepta relaciones que no la nutren. Y se pregunta por qué está agotada. ¿Por qué no encuentra rumbo? ¿Por qué siente que la vida pesa? La respuesta es simple. Te falta brújula. Y hoy quiero ayudarte a recuperarla. Quiero que pongas atención a esto. Un valor no es lo que dices que es importante, es lo que tu vida demuestra que realmente es importante. Por ejemplo, si dices que valoras la salud, pero no la cuidas, entonces no es un valor, es un deseo. Si dices que valoras la familia, pero nunca estás presente emocionalmente, entonces es una aspiración, no un valor real. Si dices que valoras la paz, pero llenas tu vida de ruido, personas ruidosas, hábitos ruidosos, decisiones impulsivas, entonces no estás eligiendo tu paz, estás eligiendo tu distracción. Pero esto no es para que te juzgues ni te culpes, es para que te observes. La vida no cambia desde la exigencia, cambia desde la conciencia. El proceso de reconectar con tus valores comienza preguntándote, ¿qué es lo que de verdad me importa? ¿La tranquilidad? ¿La honestidad? ¿La coherencia? ¿La libertad? ¿El amor? ¿Mi familia? ¿El crecimiento personal? ¿Mi cuerpo? ¿Mi espiritualidad? Y sobre todo, ¿la vida que vivo refleja realmente eso que digo que valoro? Ese es el punto exacto donde comienza el cambio. Porque cuando no vives desde tus valores, pierdes fuerza. Pero cuando los recuperas, cuando los pones al centro, algo milagroso ocurre. Tu vida empieza a organizarse sola. Se ordenan tus prioridades. Se ordenan tus relaciones. Se ordenan tus emociones. Y vuelves a sentir algo que quizás llevabas años sin experimentar. Paz interior. Esa sensación de que, aunque todo no esté perfecto, tú estás en el lugar correcto, actuando desde tu verdad. Los valores son una brújula, sí, pero también son un ancla. Cuando la vida se mueve, cuando llegan dificultades, cuando todo parece inestable, tus valores te sostienen.
son la raíz que evita que te rompas. Y esa es la verdadera fortaleza. Al final, la coherencia no empieza con grandes decisiones. Empieza reconociendo tus valores. Porque una vez que sabes qué es lo que importa, las decisiones difíciles se vuelven claras y la culpa pierde fuerza. Y el miedo se calma y recuperas tu dirección. Este pan es el corazón del proceso. Recordar quién eres, recordar qué te define, recordar qué es innegociable para ti. Porque cuando tus valores están claros, el camino también se vuelve claro. Mantener la coherencia en los días buenos es fácil. Lo difícil es sostenerla cuando la vida se vuelve ruidosa, cuando tienes prisa, cuando te frustras, cuando algo no sale como esperabas, o cuando otras personas te presionan para actuar distinto a lo que tú sabes que es correcto. Este panel trata de eso. Cómo vivir en coherencia cuando la vida te pone a prueba. Porque ahí es donde de verdad se demuestra quién eres. 1. La trampa de la incoherencia reactiva. Hay un tipo de incoherencia que aparece sin que la notes. No es una decisión consciente, es simplemente reaccionar. Por ejemplo, sabes que quieres ser paciente, pero te quedas atrapado en el tráfico y gritas. Sabes que quieres ser honesto, pero alguien te juzga y exageras una historia para verte mejor. Sabes que quieres ser disciplinado, pero el cansancio te gana y decides solo hoy romper tus reglas. No es que seas falso, es que estás reaccionando desde un lugar automático, un lugar que no eliges tú. Y esa incoherencia, aunque parezca pequeña, te cobra un precio. Te roba el control interno. Empiezas a sentir que tus estados de ánimo mandan más que tus decisiones, que tus impulsos mandan más que tus valores, que el mundo externo manda más que tu criterio interno. Cuando eso pasa, la coherencia se rompe y aparece esa sensación incómoda de no actué como quería. No fui yo. 2. La coherencia como una práctica, no como una perfección. Si hay algo que debes entender es esto. Coherencia no es perfección. Coherencia es práctica consciente. No se trata de nunca fallar, se trata de notar cuando te sales del camino y regresar. La gente coherente no es perfecta, pero sí es consistente en una cosa. Se corrige rápido. No dejan que un mal momento se convierta en un mal día, o un mal día en una mala identidad. No dicen, ya fallé, ya no importa. Dicen, me desvié, regreso ahora. Y esa capacidad de regresar te convierte en alguien poderoso, confiable y dueño de sí mismo. 3. ¿Cómo sostener la coherencia cuando el exterior te empuja? Hay días en los que el mundo parece empujarte lejos de tus valores. Personas que te provocan, situaciones que te irritan, momentos que te cansan. Y ahí, la pregunta no es, ¿por qué pasa esto? La pregunta real es, ¿cómo respondo yo a esto? Porque al final, la coherencia es eso, una elección constante. Aquí tienes 3 herramientas sencillas, pero brutales para sostener la coherencia cuando todo se complica. A. Micropaquetes de presencia. Cada vez que estés a punto de actuar desde la impulsividad, haz lo siguiente. Pausa por 2 segundos. Inhala. Exhala. Actúa. 2 segundos. Es lo único que necesitas. ¿Por qué funciona? Porque en esos 2 segundos le recuerdas a tu cerebro, voy a actuar yo, no mi reacción. Esa mini pausa es suficiente para que tu acción no sea automática, sino elegida. B. Pregunta filtro. ¿Esto se alinea con quien quiero ser? Antes de responder, escribir, hablar, decidir, pregúntate. ¿Esto se alinea con quien quiero ser?
no con quien eres en ese momento de enojo, cansancio o frustración, con quien quieres ser de manera estable. Es brutal lo rápido que esta pregunta aclara todo. Te ayuda a no contestar mensajes impulsivos. Te ayuda a no hablar de más. Te ayuda a no entrar en discusiones inútiles. Te ayuda a no romper tus propias reglas. Es una pregunta que te obliga a elegir desde tus valores y no desde tu estado emocional. C. Reglas personales no negociables. Hay valores y hay reglas. Los valores son importantes, pero lo que realmente sostiene tu coherencia son las reglas personales, esas que tú mismo haces y tú mismo respetas. Reglas como no miento, incluso si es incómodo. No respondo enojado. No actúo desde el miedo. No hablo mal de alguien que no está presente. Termino lo que empiezo. Cuando estás cansado, tu cerebro busca atajos. Cuando estás bajo presión, busca excusas. Pero cuando tienes reglas no negociables, te protegen de ti mismo. Son como una columna que sostiene tu integridad cuando el mundo te empuja. 4. La coherencia con uno mismo duele, pero libera. Algo importante. La coherencia real no siempre es bonita. A veces te obliga a decir que no. A veces te obliga a poner límites. A veces te obliga a quedarte solo. A veces te obliga a cargar con las consecuencias de tus propias decisiones. Pero lo que duele temporalmente, te libera permanentemente. Te libera de la culpa, te libera de la vergüenza de estar fingiendo, te libera de la mirada de los demás, te libera de vivir dividido entre lo que haces y lo que crees. La incoherencia te mantiene atrapado. La coherencia te vuelve ligero. 5. La identidad coherente. Cuando tus valores se vuelven hábitos. Llega un punto, después de practicar coherencia suficiente tiempo, en que ya no tienes que pensar tanto. Ya no es, voy a tratar de ser honesto, voy a tratar de ser disciplinado, voy a tratar de ser justo. No, llega un punto donde simplemente eres eso. Tu mente y tus acciones se alinean. Tus decisiones empiezan a fluir sin conflicto interno. Eso es lo que se llama una identidad coherente. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo sorprendente. No necesitas motivación, necesitas coherencia. La motivación va y viene. La coherencia permanece. 6. La coherencia como brújula en momentos difíciles. Cuando pasan cosas fuertes, una pérdida, una traición, un fracaso, una ruptura, es fácil perderse. Tu mundo interno se revuelve. Las emociones te jalan. Pero si tienes coherencia, tienes algo parecido a una brújula interna. No te da respuestas perfectas, pero te dice, esto eres, esto no eres, esto es digno de ti, esto no. Y esa claridad es oro cuando tu mente está nublada. Porque la coherencia no te promete que la vida será fácil, pero sí te promete que no te perderás dentro de ti mismo. 8. El recordatorio final. La coherencia no se construye mirando al mundo, se construye mirándote a ti, decidiendo quién quieres ser, actuando según eso, corrigiendo cuando fallas, avanzando un poco más cada día. Y cuando empiezas a vivir así, la vida te cambia de una forma que pocos experimentan, porque ya no buscas paz afuera, la llevas contigo. Hay algo que a veces nadie te dice. No es suficiente querer vivir en coherencia. También necesitas aprender a identificar todo lo que te desata de ella. Porque hay fuerzas, externas e internas, que tiran de ti, que te distraen, que te empujan lejos de lo que tú sabes que es correcto. Y la mayoría de esas fuerzas son tan sutiles que actúan sin que te des cuenta. Este panel es para eso,
para que identifiques a los enemigos silenciosos de la coherencia, los que sabotean tu sentido interno de dirección y te roban la claridad de quién eres. 1. Primer enemigo. La comparación constante. La comparación es un veneno suave. No te destruye de golpe. Te desgasta poquito a poco. Compararte crea dos problemas. Si alguien hace más que tú, te frustras. Si haces más que alguien, te inflas. En ambos casos, te pierdes. Porque la comparación te obliga a medir tu vida usando reglas que no son tuyas. Te aleja de tus valores, de tus ritmos, de tus objetivos reales. Lo peor es que la comparación te empuja a actuar desde la inseguridad. Hacer cosas solo para no quedarte atrás, para encajar o para demostrar algo. Y ahí es donde la coherencia se rompe. Recuerda esto. Cada vez que actúas para impresionar, dejas de actuar desde tu verdad. Segundo enemigo. El miedo al juicio ajeno. Todos queremos ser aceptados. Es humano. Pero cuando el miedo a decepcionar a otros se vuelve más fuerte que tu deseo de ser fiel a ti mismo, pierdes tu integridad. El juicio de los demás tiene poder sobre ti solo cuando tú le das permiso. El problema es que mucha gente vive en modo defensivo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Y si no les gusta? Ese tipo de pensamientos no te protege, te encadena. El juicio de los demás no puede destruirte. Pero tu miedo a él, sí. Cada vez que tomas decisiones para evitar críticas, estás viviendo la vida de otros, no la tuya. La coherencia empieza cuando entiendes que tu verdad vale más que la opinión que alguien forme sobre ella. Tercer enemigo. La desconexión interna. Este es uno de los enemigos más peligrosos y más comunes. La desconexión aparece cuando vives demasiado hacia afuera, produciendo, corriendo, cumpliendo, reaccionando, y poco a poco, sin darte cuenta, te alejas de tu mundo interno. No sabes qué sientes, no sabes qué quieres, no sabes qué te molesta o qué necesitas. Cuando la desconexión se vuelve crónica, empiezas a actuar por inercia. Te vuelves alguien que responde, pero no elige. La coherencia no puede existir sin conexión. Porque si no te escuchas, ¿cómo vas a actuar en línea con algo que ni siquiera reconoces? La desconexión se cura con una práctica sencilla. Silencio. Minutos de quietud. Un paseo sin música, sentarte sin el teléfono, escribir lo que piensas. La conexión no aparece sola, se cultiva. Cuarto enemigo. Los autoengaños. Este duele. Y no porque sea malo, sino porque todos lo hacemos. El autoengaño aparece cuando justificas lo que haces para no sentir incomodidad. No es para tanto. Todos lo hacen. Solo esta vez. Es que yo soy así. No puedo hacer nada al respecto. Esas frases parecen inocentes, pero te arrancan poder. Son pequeñas mentiras que le dices a tu mente para evitar incomodarte o cambiar. Y cada autoengaño te roba un pedazo de coherencia. La verdad incómoda es esta. Decir la verdad no es difícil. Lo difícil es mirarla sin justificarte. Cuando aprendes a verte con honestidad brutal, te liberas. Porque aunque duele, te da control real sobre tu vida. Quinto enemigo. La saturación emocional. Cuando estás saturado, estresado, cansado, frustrado, irritado, es casi imposible actuar en coherencia. No porque no quieras, sino porque no tienes espacio mental. Tu sistema está sobrecargado. Y cuando estás así,
cualquier cosa te saca de rumbo. Dices cosas que no querías decir, decides cosas que no querías decidir, reaccionas como no querías reaccionar. La saturación emocional cambia la forma en la que ves el mundo. Y si no te das tiempo de vaciar el vaso, cualquier acción será incoherente. La pregunta es, ¿qué haces para recargarte? Dormir mejor, mover tu cuerpo, tener momentos de calma, poner límites, respirar profundo. Esto no es lujo, es mantenimiento emocional. Y sin mantenimiento, la coherencia se quiebra. Séptimo enemigo. Decir sí cuando quieres decir no. Si hay algo que destruye tu integridad más rápido que cualquier otra cosa, es esto. Decir sí por compromiso, decir sí para evitar conflicto, decir sí para no quedar mal, decir sí para no parecer egoísta. Cada sí falso te separa un poco de ti. Es como traicionarte de manera suave. Decir no no es agresivo. Es autosalvación. Cuando aprendes a decir no con calma y firmeza, tu vida cambia. Porque dejas de llenarte de cargas que no te corresponden y empiezas a tomar decisiones alineadas con tus valores y tu energía. Octavo enemigo. Rodearte de personas incoherentes. Esto pesa más de lo que la gente cree. Si te rodeas de personas que mienten, manipulan, exageran, traicionan, prometen y no cumplen, tarde o temprano te desgastan. ¿Por qué? Porque la incoherencia ajena te obliga a estar en vigilancia constante. Y cuando estás en vigilancia, te cansas. Y cuando te cansas, tu propia coherencia se debilita. Y hay algo que debes aceptar. No puedes vivir en coherencia en un entorno que constantemente te empuja a actuar en contra de ti mismo. A veces proteger tu coherencia significa poner distancia. Y eso también es amor propio. Noveno enemigo. El deseo de resultados inmediatos. La coherencia es un proceso lento. Una construcción diaria. Pero vivimos en una cultura obsesionada con lo inmediato. Resultados ya, éxito ya, cambios ya, validación ya. Y cuando ves que todo parece rápido para otros, te desesperas. Te frustras. Quieres cortar camino. Ahí es donde rompes tu coherencia. Cuando eliges lo fácil en lugar de lo correcto. Lo rápido en lugar de lo consistente. Lo llamativo en lugar de lo auténtico. La coherencia necesita paciencia. Y la paciencia es rara en un mundo acelerado. Pero recuerda esto. Lo que se construye rápido, se rompe rápido. Lo que se construye despacio, se vuelve parte de ti. Décimo enemigo. La falta de propósito. Cuando no sabes para qué estás haciendo lo que haces, cualquier cosa te desvía. Una vida sin propósito te empuja a moverte para sentir que avanzas, aunque en realidad vayas en círculos. Y cuando no sabes cuál es tu norte, la presión externa te define el camino. Lo que otros quieren, lo que otros esperan, lo que otros aplauden. El propósito no siempre es gigantesco. No tiene que ser un cambio el mundo. A veces el propósito es más íntimo. Ser mejor hoy que ayer. Cuidar a los tuyos, crecer, servir, crear algo que te enorgullezca. El propósito te alinea, te mantiene firme, te da dirección cuando todo alrededor es caos. ¿Y qué haces ahora que sabes todo esto? Saber tus enemigos no es suficiente. La clave es vigilarte. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Cuando te compares, vuelve a ti. Cuando temas el juicio, respira y responde desde tus valores. Cuando te desconectes, busca silencio.
Cuando te autoengañes, sé brutalmente honesto. Cuando te satures, descansa. Cuando el ruido te invada, crea espacios de claridad. Cuando quieras decir no, dilo. Cuando el entorno te desgaste, pon límites. Cuando quieras resultados. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que algo dentro de ti hace clic. No es espectacular, no es dramático, no es un anuncio, ni un rayo de luz, ni una epifanía exagerada. Es algo más silencioso, más íntimo, más profundo. Es ese instante en el que por primera vez en mucho tiempo te das cuenta de que estás en paz. No porque la vida sea perfecta, no porque todo esté resuelto, no porque no tengas problemas. Estás en paz porque lo que piensas, lo que sientes y lo que haces por fin van en la misma dirección. A eso se le llama vivir en coherencia. Y ese es el tema final de este viaje. 1. La paz interior no es un destino, es una consecuencia. Mucha gente persigue la paz como si fuera algo que se encuentra, como si estuviera escondida en un libro, en una frase, en un viaje, en una persona o en una rutina perfecta. Pero la paz interior no se encuentra afuera. La paz interior se produce dentro. Es un resultado. Es la consecuencia natural de actuar en línea con lo que eres, con lo que crees, con lo que te importa. Cuando tu vida deja de ir en contradicción contigo, el cuerpo lo siente, la mente lo agradece, las emociones se estabilizan y aparece esa calma que tanto buscamos. No es magia, es biología. Menos cortisol, menos ruido, menos conflicto interno, más oxitocina, más claridad, más estabilidad emocional. La paz es química, pero empieza en lo espiritual, empieza en tu verdad. 2. Los microactos de coherencia que cambian tu sistema nervioso. No necesitas hacer grandes cambios para empezar a vivir en coherencia. Es impresionante cómo pequeños actos crean grandes transformaciones. Decir no cuando antes decías sí. Caminar lento cuando el mundo quiere que corras. Tomar una decisión que antes postergabas. Poner un límite sin culpa. Elegir lo correcto sobre lo cómodo. Priorizarte sin justificarte. Alejarte de una conversación tóxica. Dedicarte 10 minutos de silencio. Ser honesto contigo. Estos microactos envían un mensaje a tu cerebro. Puedes confiar en mí. Y cuando tu cerebro confía en ti, se relaja. Literalmente, la coherencia calma tu sistema nervioso. Le dice, no estamos en peligro. Le dice, estamos en orden. Por eso, cuando empiezas a vivir de forma coherente, duermes mejor, respiras mejor, decides mejor. Porque el cuerpo, por fin, deja de pelear contigo. 3. La liberación emocional que llega cuando dejas de traicionarte a ti mismo. Hay una frase que quiero que guardes. La mayor fuente de ansiedad es vivir en traición a uno mismo. La ansiedad no siempre viene del futuro, ni del estrés, ni de los demás. Muchas veces viene de ti cuando sabes lo que debes hacer y haces lo contrario. Es como llevar dentro una cuerda estirada al máximo. Duele, cansa, pesa. Cuando empiezas a vivir en coherencia, esa cuerda se afloja y lo que aparece es liberación. Ya no te sientes dividido, ya no te regañas constantemente, ya no te persigue la culpa, ya no te pesa lo no dicho, ya no buscas aprobación para justificar tus decisiones, ya no necesitas que otros validen lo que tú ya sabes. La liberación emocional llega cuando te conviertes en alguien que se respeta, y la coherencia es la base del respeto propio. 4. La coherencia te ordena la vida sin esfuerzo. Cuando empiezas a actuar desde tus valores, algo sorprendente ocurre. Tu vida empieza a ordenarse sola. Las relaciones que no suman se alejan. Las que sí suman se fortalecen.
Las decisiones difíciles se aclaran. Las prioridades se vuelven obvias. Las rutinas se acomodan. La culpa pierde fuerza. El drama pierde poder. El ruido se vuelve menos intenso. Y no es porque la vida sea más fácil, es porque tú eres distinto. Eres alguien que ya no lucha contra sí mismo. Eres alguien que tiene dirección, que tiene claridad, que tiene un porqué. Cuando te ordenas por dentro, el exterior empieza a alinearse, no al revés. 5. La coherencia te hace magnético. Hay algo que quizás no esperabas. Cuando vives en coherencia, inspiras. Inspiras sin intentarlo, sin discursos, sin estrategias, sin querer agradar. La gente nota cuando alguien vive en paz. Se siente, se percibe. Hay una forma de estar, de hablar, de moverse. Una serenidad en los ojos. Una firmeza silenciosa. Una persona que vive en coherencia no necesita imponerse. Su presencia comunica algo, verdad, determinación, autenticidad. Y eso es profundamente magnético. La coherencia atrae, y no atrae por lo que dices, sino por lo que eres. 6. La coherencia es el camino para encontrar tu propósito. Cuando estás alineado contigo mismo, aparece la pregunta que lo ordena todo. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ese para qué separa lo urgente de lo importante, lo superficial de lo profundo, lo que te impulsa de lo que te distrae. El propósito no siempre es grandioso, a veces es íntimo, privado, silencioso. Pero sea cual sea, cuando vives en coherencia, lo encuentras. Tu propósito no se descubre desde la prisa, se descubre desde la serenidad. La coherencia abre espacio mental, y ese espacio mental te permite ver lo que antes no veías. 7. ¿Qué pasa cuando la vida se complica? ¿Se pierde la coherencia? Es normal que te preguntes esto. ¿Y qué pasa cuando la vida se vuelve un caos? ¿Pierdo mi coherencia? ¿Pierdo mi paz? La respuesta es no, porque la coherencia no depende del exterior, depende de ti. Hay tormentas internas y externas. Hay días en los que todo falla, días en los que cometes errores, días en los que retrocedes. Pero mientras actúes desde tu verdad, aunque sea difícil, sigues en coherencia. La coherencia no es perfección, es honestidad. Es decirte, esto soy yo, esto creo, esto necesito, y desde aquí decido. A veces la coherencia implica elegir el camino más difícil, decir una verdad incómoda, aceptar un cambio, soltar algo que ya no te sirve, poner un límite que te duele. Pero aún ahí encuentras paz, porque la paz no viene de evitar incomodidades, viene de elegir lo correcto. 8. La frase final del viaje. La coherencia te devuelve a casa. Al final de este camino, la coherencia no es solo una práctica, no es solo un hábito, no es solo un valor, es un regreso a ti, a tu esencia, a tu verdad, a tu interior. La coherencia es volver a casa después de años viviendo hacia afuera y darte cuenta de que siempre estuvo ahí, solo necesitabas escucharte. Y cuando vuelves a casa, cuando te eliges, cuando te respetas, encuentras algo que no tiene precio, la paz de ser quien eres. Una paz que nadie te da, una paz que nadie te quita, una paz que te acompaña, una paz que por fin se siente como tuya.